Una relación paterna que haya sido disfuncional va a afectar nuestra relación hacia con Dios. A dysfunctional paternal relationship is going to affect our relationship Y yo with creo God. profundamente que era por eso que Jesús cuando vino se refería tanto a Dios Padre. Vamos a Romanos 8, Let's go to Romans 8. It'll be in English on the screen. a partir del versículo 15 al 16. From 15 to 16. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Entonces ya nosotros hoy nos podemos acercar delante de Dios y llamarlo Padre, So today we can come to God and call him Father. llamarlo Abba, Call him Abba a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. through the Holy Spirit that dwells in us. Amén, a través de Cristo. Through Christ. Y a lo mejor muchos hemos tenido dificultad acercándonos a Dios como el Padre. And perhaps many of us have had difficulties Porque coming yo to me God imagi- as a Father. Yo me imagino que aquí habemos muchos que venimos de diferentes familias, And I ¿verdad? would imagine that we're many here from different families, right? A lo mejor en tu casa tuviste un padre amoroso, cariñoso, Perhaps in your house you had a loving, caring father que dedicaba tiempo a ti, that dedicated time que to te you, escuchaba, would hear you, que le importabas. and he cared about you. Pero yo sé que hay otros que a lo mejor no tuvieron esa figura paterna, And I know that there are others that perhaps didn't have that paternal de figure amor, of love, de cuidado, of caring, de protección. protection, Y eso distorsiona and that's kind of distorts cómo nosotros nos podemos acercar a Dios Padre. of the way that we can come to our Father God. Entonces venimos a los pies de Jesús So we come to the feet of Jesus, y venimos con miedo en nuestro corazón and we come with fear in our hacia hearts Dios, towards God, porque venimos con esas ya costumbres o ideologías, because we come with that ideology or this custom o venimos con corazones quebrantados. or broken hearts. Pero hoy el Señor quiere remendar todo eso, But today God wants to mend all that, porque para poder tener una vida plena because to be able to have a whole life en nuestra relación con Dios, with our relationship with God, debemos conocerlo como ese Dios Padre. we must know him as that God Father. Y como decía al principio de la palabra, si vemos, Él era el Elohim, And as I mentioned in the word, he was the Elohim, Yahweh, Yahweh, Adonai, Adonai, Jireh, Jireh, Rafa. Él es todo eso. Rapha. He is all that. Amén. Amen. Pero también es Dios Padre. But he is also God the Father. Una relación paterna que haya sido disfuncional va a afectar nuestra relación hacia con Dios. A dysfunctional paternal relationship is going to affect our relationship Y yo with creo God. profundamente que era por eso que Jesús cuando vino se refería tanto a Dios Padre. And I deeply do believe that when Jesus was here on earth, that's why he would refer to him as God the Father. Porque Él entendía que si esa relación no se reconstruía, He understood that if that relationship was not reconstructed, íbamos a tener mucha dificultad caminando we would have many difficulties in our walk en nuestro caminar con el Señor. with the Lord. Amén. Amen. Así que como cristianos queremos tener una vida plena en Dios, So as Christians, we want to have a whole life with God, pero tenemos que reconocer que Él es nuestro papá but we must recognize that he's our daddy antes que nuestro Dios. before our God. ¿Por qué? Why? Porque nos representamos delante de Dios Because we come before God como siervos. as servants. Y no me malentiendan, somos sus siervos. And don't misunderstand me, because we are his servants. Pero si no lo conocemos como padre, But if we don't know him as a va a haber father, una distancia, there will be a distance there. va a haber un temor, There will be fear. como decía Tatiana también al principio. As Tatiana mentioned at the A veces beginning, ese temor de acercarnos a Dios viene sometimes that fear for us to be able to come close to God porque no lo hemos conocido a Él como un padre, comes upon us because we have not known him as a father, un padre perfecto, a perfect father, no como un Dios que tiene un látigo en la mano not as a God with a whip in his y está hand listo a darte cada vez que hagas algo malo. and ready to hit you every time you do something wrong. El corazón del padre The heart of the father es un corazón que es compasivo is a heart that's con sus compassionate hijos. towards his Amen. children. Amen. ¿Y qué es un padre? And what is a father? Yo me puse a averiguar un poquito lo que era la palabra padre. And I looked up a little bit of what the word father means. Hice en el diccionario de la Real Academia Española, And in the Spanish dictionary, it reads, dice que un padre es un varón que engendra, it's a man
que engendra a uno o a más hijos. that has one or more children. Dice que es la cabeza de una descendencia, familia o pueblo. It is a head of a descendants or of many. Dice que él es el origen y principio, He is the origin and the beginning, autor, fundador o creador de algo. the author, the founder, ¿A or quién se parece creator of eso? someone. What does that seem? What does ¿A that Dios? remind you of? God? Él es el origen, He is the origin, él es el principio, the beginning, él es el autor de tu vida. and He is the author Él of es your el life, autor de mi vida. the author of my El life. corazón de Dios es un corazón creativo. God's heart is a creative heart. El corazón de tu Padre Dios es un corazón creativo. The heart of your Father God is a creative heart. Él es la cabeza, He is the head, el que origina y crea todas las cosas. the one who originates everything and creates all things. Él es el autor de tu vida. He is the author of your life. Y de esa manera, Él nos muestra que su corazón es un corazón con diseños perfectos. And in that way, He shows us that His heart is a perfect one, Quiere decir que tú eres perfecta. which means that you are Quiere decir perfect. que tú eres perfecto. That you are perfect. El Señor no hace nada imperfecto. God makes nothing that's imperfect. Amén. Amen? Él no se equivocó al crearte He made no mistakes when porque He tú eres created you, hechura de sus propias manos. because you are made by His Precioso y hands, preciosa para el Padre. precious to the Father. Yo no sé qué palabras tú hayas escuchado a medida que crecías. I don't know what words you heard as you were growing up. Que eres bueno para nada. Maybe you're good for nothing. Ay, vete para allá. Oh, just go over there. Todas esas cosas, ¿verdad? Que traemos desde la niñez. All those things that we hear from our childhood. Que muchas veces vienen porque hasta nuestros propios padres han sido dañados. And they come to us because many times our own parents, that father has been hurt. No han sido necesariamente la culpa de ellos, Not necessarily it's because of their fault, sino que no han sabido dar lo que no tienen. but they don't know how to give what they never got. Pero mi Dios tiene mucho amor. But our God has much love. Dice que Él es amor. It says that He is love. Amén. Amen? Entonces, tu padre nunca te va a hacer nada malo a ti. So therefore your Father will never do Nuestro anything bad to padre you. nunca va a hacer nada que nos pueda afectar Our Father will never do anything that de will una affect manera us mala, in a bad way, porque su corazón también está lleno de amor. because His heart is also filled with No love. solamente tiene un corazón creativo, Not only does He have a creative Él heart creó todas las cosas, where He created all things, pero la esencia de su corazón es amor. but the essence of His heart is love. En Efesios 1:4 In Ephesians 1:4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Desde cuándo nos eligió? He chose us since when? Antes de la creación del mundo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. That's precisely what He wanted to do, and He did it with great pleasure. Quiere decir que lo que salió del corazón de Dios para con nosotros Meaning that what came from God's heart for us era algo bueno. was something that was good. Dice que le dio gusto. And it says that it gave Him pleasure. El corazón del Padre es movido en amor. The heart of the Father is moved by love. Y tú dices, ok, ¿cómo yo puedo amar a Dios Padre? And you might say, well, how can I love God the Father? Bueno, nosotros lo podemos amar a Él porque Él ya nos amó a nosotros But primero. we can love Him because He loved us first. Ahí es cuando de verdad podemos nosotros empezar a amar a Dios verdaderamente. And that's when we can truly start loving God. Cuando hemos entendido que Él te amó primero a ti, Keishla. When we can understand that He loved you first, Keishla. Cuando puedes entender ese amor When you can understand that love que sale del corazón del Padre hacia ti. that comes from the heart of the Father Cuando towards no you. entendemos eso, When we don't understand se nos va that, a hacer muy difícil poder amar a nuestro Padre it'll be Dios. very difficult to love our God the Father. Lo que movió al Señor a tener un plan de salvación para nuestras vidas fue su amor. What moved God to have a plan of salvation for our lives was His love. ¿Qué era lo que movía en el Antiguo Testamento cuando el pueblo era rebelde What would move the people before when the people were rebellious hacia Dios? towards God? Era que Él tenía un corazón compasivo.
It was his compassionate heart. que él miraba al pueblo en sufrimiento He would look at the people in suffering y al pueblo clamando, and the people calling out to him. y ese corazón de Dios no se podía contener. And God's heart could just not hold back. Su brazo se extendía a ayudarlos. His hand would extend to help them. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. And that's what our celestial Father does. Y yo quiero tomar un tiempo, el resto de la palabra que el Señor tiene. And I would like to take some time for the rest of the word that God has for us. Se basa en una historia que muchos conocemos, It's based on a story that many of us know of. pero muchas veces nos enfocamos más en una parte de la historia que de la otra. Many times we focus on one part of the story than the other. Y es la historia del hijo pródigo. And that's the prodigal son. Y siempre hablamos mucho del hijo. And we always speak a lot about the son, El hijo rebelde que quiso su herencia that rebellious son that wanted his inheritance. y cogió palco con esa herencia. And he went and he did whatever he wanted with that Se inheritance. fue He a left. gozársela. He went to go have fun. Amén. Amen. Vamos a buscar en Lucas 15:11, Let's go to Luke 15:11. porque hoy vamos a ver un poquito más la parte del padre, We'll be able to see the side of the Father a little bit more today. el corazón de este padre. The heart of this Father. Lo que Jesús quería enseñar a través de esta historia, What Jesus was trying to teach through the story de lo que era el corazón del padre. of what the heart of the Father was. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contestó la siguiente historia. Entonces, ¿qué está hablando Jesús dando esta historia? Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Yo quiero hacer una pausa aquí porque aquí me deja saber que Jesús nos estaba queriendo decir que nuestro Padre Celestial no es un Padre controlador. I want to make a pause here because Jesus was trying to tell us that our celestial Father is not a controlling Father. Él es un Padre que en su corazón, He is a Father that in his heart, Él nos dio ese libre albedrío. he gave us that free will Amén. De nosotros tomar decisiones por nosotros mismos. for us to be able to make decisions on our own. Y yo veo aquí que este padre en ningún momento le dijo a este hijo, espérate un momentico, vamos a hablar, a razonar lo que tú estás haciendo. And I've never saw the Father here saying, wait 1 second. Let's try and bring to reasoning what you're doing. Aquí no dice qué pasó cuando él le preguntó eso, pero dice que el hijo se fue y se lo llevó. It doesn't say here what happened when he said that, but it says he left. Dice en el versículo 13, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Versículo 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Vamos a parar ahí. Let's pause there after he saw him coming. Versículo 20. Verse 20. Dice que entonces regresó a su casa, It says that he came a la back casa de home, su padre, perdón. the father of his Y home. cuando todavía estaba lejos, And as he was still far, su padre lo vio llegar. his father saw him coming. Dice que lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo. And filled with love and compassion, he ran towards his son. Lo abrazó y lo besó. He embraced him and kissed him. Yo siempre pensé que era el hijo que se había acercado al padre, I always thought that it was the son that would come to the father, que era el hijo el que había buscado al padre. Sí, él regresó a su casa, that the son had seeked the father. Yes, he did come home. pero el que corrió hacia el hijo fue el padre. But the one that ran towards the son was the father. Antes de que el hijo llegara al padre, Before the son even getting to el the padre father, ya lo había the visto. father had already seen him. Y estudiando esta palabra, And as I was studying this word, aprendí algo. I learned something.
Y era que en aquella época And it was that back then, había una costumbre there was a custom, y se le llamaba Quetzasa. and it was Ketsasa. Y esta costumbre And this custom, era como un ritual importante it was an important ritual que se hacía en una comunidad. that was done in a community. Y era una humillación pública And it was to a public humiliation a cualquier persona, hijo, cualquier persona de una familia. to any person, a son or anyone from the family. Amén. Entonces era una costumbre de humillación hacia esa persona que se fue de la casa. It was a custom of humiliation for that person who had left the Esa house. costumbre le tocaba a este joven And that custom should have gone to this young man cuando él volviera a su comunidad. when he was to come home to his ¿Qué pasaba? community. Que cuando volvía aquel familiar, o en este caso el hijo, So when this family member, in this case the son, would come back, y the villagers, las personas de la comunidad, Y- lo veían venir, would see him coming, ellos tenían que ir hacia esa persona they would have to go towards this person, y en señal de humillación. and as a sign of humiliating Esto va a him. estar bien difícil. ¿Ustedes ven desde allá? Do you see from back there? Le hacían esto This is what they would do para cortarlo de la familia, to cut him from the family, y él no podía ser más parte de la familia. and he could no longer be part of the family. Ellos rompían esa tinaja They would break that pot a los pies de aquella persona. to the feet of that person. ¿Y qué pasa en esta historia? And what happens in this story? Que el padre dice que lo vio de lejos And the father says that he saw him from far y corrió hacia el hijo. and ran towards the son. Eso me deja a mí saber And that lets it be known que to el me padre es, yo tengo que llegar al hijo antes de que estas personas en la comunidad lleguen a mi hijo that I have to run to him before the people of the community come y to lo my son. destituyan de mi familia. And then just bring him out of my family. Y ese es el padre que nosotros tenemos en el cielo. And that's the father that we have in heaven. Un padre que te protege. A father that protects you. Un padre que corre hacia ti. A father that runs to you. Tú que estás en línea, You that are online. ese es tu padre. That is your father. Que dio a su hijo That saw his amado son, his loving son. por ti. He gave his loving son for you. Mandó a Jesús a que tomara ese lugar que nos correspondía He sent Jesus to take that place that should have been ours. a nosotros That should have been ours. y nos restituyó. And he put us back into place, Nos restitution. reconcilió. He reconciled. De eso hablaba el pastor la semana pasada también. And Pastor was also speaking about this last Y es week. muy hermoso como el fluir de la palabra de Dios se da. It's very beautiful to see how God's word flows. Porque la semana pasada aprendíamos de que éramos hijos. Last week we were learning that we were children. Y hoy el Señor se quiere revelar a nosotros como ese Padre. And today God wants to reveal to us as his father, Ese Padre Our que nos Father. protege. the father that protects us. Si hay algo que te lleves hoy de esta palabra, If there's something that you take with you today from this word, es que tu Padre te ama tanto, it's that your father loves you so much que Él está dispuesto a correr a ti that he's willing to run to you para protegerte to protect you de lo que legalmente, of what legally, espiritualmente, spiritually es lo que nos tiene que pasar. should happen to us, Una separación. which is a separation. Pero el corazón de Dios se mueve en compasión. But God's heart moves into compassion. El corazón de Dios se mueve en amor. God's heart moves in love, En amor por ti, en amor por mí. in the love towards you and for me, Y en el amor por una generación. and in love for a generation. Porque la protección que Él te brinda a ti The protection that he offers you, no es nada más para ti, pero son para tus hijos. it's not just for you, but for your children. Padre que estás aquí hoy, Father, you who are here today, ese corazón del Padre Dios the heart of Father, the God, es el mismo que se refleja en ti. it's that same one that reflects in you. Es el mismo corazón que debes de tener tú It's that same heart that you should have como un Padre terrenal. as a terrenal father, Un Padre que ama, a father that loves, un Padre que es compasivo, a father that is un compassionate, Padre que protege. a father that protects. Amén. Amen. Y yo sé que esos son los padres que están aquí hoy. And I know that's the fathers that we have here today. Pero para poder ser ese tipo de padres, But to be able to be that type of father,
Tu relación con el Padre Celestial Your relationship with the celestial Father debe ser una relación correcta, must be a right relationship, una relación restaurada. a restored relationship. Porque es mentira de que porque tu padre no fue bueno contigo, tú no vayas a poder ser un buen padre. It is a lie to be able to say because your father wasn't good to you, now that you're not going to be a good Porque father. cuando tú vienes a los pies de Jesús, Because when you come to the feet of Jesus, Él lo voltea todo. he turns it all around. Dice que todo es hecho nuevo. It says that all things are made new. La vieja naturaleza se va The old way of being must go, y todo es hecho nuevo. and all things are made new. Eso es lo que hace mi Padre Celestial. That's what my celestial Father does. Lo hace todo nuevo. He makes it all new. Amén. Amen.